Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos. Capítulo 8 del libro de Romanos, comenzando en el verso 22. En esta ocasión vamos a cubrir 6 versos. Romanos 8, 22 al 27. ¿Me acompañan en la lectura? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Oramos. Señor hermoso, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en tu nombre, juntos, Señor, alrededor de tu preciosa palabra, para leerla, para escucharla, para reflexionarla, para estudiarla, para conversarla, Señor. Te pedimos que abra nuestros ojos y que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en ella tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen, Señor, como por tu precioso Espíritu. Esto es lo que oramos, tus discípulos, quienes decimos, así sea. Amén y amén. Bien, pues llegamos a uno de los pasajes. Yo no, cada día tengo menos confianza en mis definiciones, en mis adjetivos, pero se dice que es uno de los pasajes o más profundos o más misteriosos. Y yo pienso que porque de alguna manera, cuando venimos leyendo el libro de Romanos, llegamos a esta sección y como que nos perdemos de la, déjame decirlo así, narrativa, de la argumentación que está construyendo Pablo. Y de repente nos encontramos con pasajes que hablan, sí, de la intercesión, sí, hablan de un gemido, hablan de un anhelo, pero que no sabemos cómo conectarlos. Entonces la idea un poquito es dar algunas claves para que nosotros, cada uno de nosotros, hagamos nuestro trabajo y tratemos de escuchar la voz del Espíritu hablándonos al corazón a través de este preciosísimo texto. Este maravilloso capítulo termina de la misma manera en la que empezó. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo comenzó? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La vida del discípulo es una vida de plena seguridad acerca de su salvación y de su comunión con Dios. Este capítulo, repito, comienza y termina así, ofreciéndonos un marco literario. Y a esto voy. Y esta es una de las claves para escuchar mejor a Pablo, seguir su argumentación y poder determinar cuál es el pensamiento dominante, el pensamiento mayor de un capítulo y conservarlo para que cada uno de los eslabones argumentados detrás de los pequeños conectores, ¿te acuerdas? ¿Por qué, por tanto, cómo, etcétera, etcétera, puedan armar todo el rompecabezas. Entonces, este capítulo comienza y termina así, igualito, ofreciéndonos un marco literario
que resalta y que enfatice nuestra vocación como hijos y herederos. Herederos de Dios y coherederos de Dios en Cristo Jesús. Esto fue algo increíble, ¿verdad? Que nos encontramos en el pasaje cuando se nos habla acerca de la adopción y cuando se nos habla pues de esto de causa y efecto, ya que somos hijos, pues somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. En otras palabras, no solamente habla acerca de nuestro privilegio, nuestra relación con Dios, sino de nuestra responsabilidad y de nuestra vocación como hijos de Dios y representantes del Mesías, Cristo Jesús, nuestra esperanza gloriosa en este mundo. Así que ¿el ser hijo de Dios es solo un privilegio o implica también una responsabilidad? Acá está una preguntita, Rubén, si te gusta. ¿El ser hijo de Dios es solo un privilegio o implica también una responsabilidad? Acá hay otra. ¿Qué espera Dios de sus hijos, portadores de su espíritu, capacitados y comisionados por su amor? ¿Qué piensas tú? Esta pregunta simplificada es, pues, ¿para qué estamos en el mundo, no? Si ya tenemos la seguridad de nuestra salvación, ¿hay alguna razón? Existe una vocación que debamos abrazar a la luz del gran privilegio y responsabilidad de ser hijo de Dios. Acá está otra preguntita. Y vamos a tratar de leer el texto de manera que estas preguntas puedan ser contestadas y después conversadas unos con otros. Yo simplemente esta sección la titulé Nuestra vocación y puse 3 cosas en las que quisiera que reflexionásemos antes de ir a conversar. La primera es nuestra vocación. Mira nada más qué cosa tan diferente. En primer lugar, darle espacio al dolor, darle espacio al lamento, a este gemir del que habla el texto. Versos 22 y 23. En segundo lugar, nuestra vocación, mantener viva la esperanza, versos 24 y 25. Y en tercer lugar, la tercera reflexión pequeña es, pues nuestra vocación es depender siempre, siempre del Espíritu. Darle espacio al dolor, mantener viva la esperanza, depender del Espíritu. Nuevamente, permítame leer el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime aún. Y cuando Pablo hace referencia de esta manera a las cosas que sabemos, él se apoya en las cosas que son más que ciertísimas. En el capítulo 6, algo de lo que los discípulos de Roma estaban seguros, judíos o no, pues era de la resurrección de Jesucristo. Y es por eso que a partir de ahí establece su argumentación en el capítulo 6. Pero acá establece su argumentación o la apoya, porque ya ha venido hablándonos acerca de la creación, hablándonos acerca de lo que sabemos. Y lo que sabemos es lo que observamos, lo que nuestros sentidos nos dicen, lo que los hombres de ciencia refuerzan, lo que los políticos, algunos aprueban, otros ignoran, y parece que los cristianos pasamos desapercibido. ¿A qué me refiero? Que toda la creación gime a una, gime a una, clama a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto es momentáneamente, transitoriamente, hasta ahora. Ha sido muy sorprendente y altamente esperanzador el leer en nuestras Biblias que el mundo en el que vivimos, como parte de la creación de Dios, no será destruido, sino que será libertado de la esclavitud de corrupción a la que fue sujeto en esperanza. Y este binomio de sujetar al mundo a vanidad y hacerlo en esperanza es como un tema que he venido escuchando a través de Romanos. Es increíble leer Romanos, cómo las tragedias detonan la incomprensible e incomparable gracia de Dios. Déjame remitirme a 3 lugares aquí en Romanos que me han volado la cabeza, ¿no?
El capítulo 5, verso 15, la parte B dice que el juicio vino a causa de un solo pecado, cuando se nos habló de nuestro representante, Adán. Y este juicio vino para condenación por un solo pecado. Pero mira, pero el don, nuestro segundo representante, Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Es la locura del Evangelio. Dios en la persona de Jesucristo muriendo en una cruz por todos nosotros, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Es una locura. Y en Romanos, las tragedias son el detonante de la liberación de la más extraordinaria gracia de Dios. Ese es un ejemplo. Otro está en el 5:20, donde abundó el pecado, ese es más conocido, ¿verdad? Sobreabundó la gracia. Yo diría, bueno, pues donde abundó el pecado, sobreabundó el juicio, ¿verdad? No, sobreabundó la gracia. Y en el capítulo 8, verso 3, otra parte que me voló la cabeza también, es que Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado y lo envió a causa del pecado. Yo pensaría, si yo fuese el autor, el escritor, el dramaturgo detrás de la narrativa bíblica, diría yo, lo que ha causado el pecado, aparte de la muerte, es el juicio inminente de Dios. Pero en el capítulo 8, verso 3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado. Nuevamente, la tragedia del ser humano, lo que detonó fue la gracia de Dios y el don de la justicia. De la misma forma, yo veo en todo esto de la creación, Dios sujeta a vanidad a la creación, pero lo hizo en esperanza. Y ya esta semana meditábamos en el capítulo 3 de Génesis mientras emitía la sentencia, ¿verdad?, en contra de la creación entera y del mundo, el cual desde ese momento produciría cardos y espinas como señal de corrupción, contaminación, vanidad, si tú quieres. En el mismo capítulo se nos dice que la simiente de la mujer, esto es Cristo, heriría en la cabeza a la serpiente a la simiente de la serpiente, ¿no? El diablo y Satanás, quitándole el imperio de la muerte. Y esto es precioso. Otra vez, de la misma forma que sujetó a vanidad la creación, lo hizo pues en esperanza. Ahora, estamos tratando de leer esta sección que parece oscura, que parece desconectada, pero que cada día más creo yo que nos habla de la vocación a la que nosotros como discípulos hemos sido llamados. Dolores de parto. Esta es una imagen de esto, de una mujer en trabajo de parto. Y esta imagen se usa mucho en la Biblia, mucho. Yo solamente tomé 3 ejemplos. Uno de ellos está en Isaías 26:7, donde habla acerca del sufrimiento del pueblo, que Dios no olvida y que algún día por su Mesías habría de aliviar. Mateo 24, verso 8, Jesús usa esta también metáfora de la mujer en trabajo de parto, hablando de su regreso. Y Pablo en Gálatas 4, verso 19, lo habla de que él sufre como una mujer parturienta hasta que Cristo se ha formado en esos discípulos, ¿no? Que tienen dificultad para oír y escuchar el Evangelio como nos fue predicado. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que esta imagen no nos habla de un hecho en especial, sino que en la Biblia se usa en varios contextos, ¿ok? Ahora, Jesús explica muy bien esta metáfora cuando en Juan 16 nos dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia. Sí hubo angustia, hubo dolor, hubo sufrimiento, pero cuando ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda más de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora tienen tristeza, pero les volveré a ver, le dice el Señor a sus discípulos, y se gozará su corazón, y nadie les quitará su gozo. Y entonces esta metáfora, si tú quieres,
habla de dos realidades, una presente y otra futura, una de dolor y una de esperanza. Y justamente con esta y de muchas otras maneras, en este pasaje y en otros más, Pablo relata esta vida en la que el discípulo abraza su vocación, esta vida del ya, pero todavía no. Esta vida intermedia donde lo que no vemos lo esperamos con paciencia, pero nos pertenece y nos ha sido dado en Cristo. Sigamos leyendo para tomarle el sabor a este contexto. Déjame repetir el verso 22. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, hablando de esta tensión entre el ya y el todavía no, entre el presente y el futuro, entre el dolor y la esperanza. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Eso es interesante, porque de la misma forma en la que la creación gime, y fue sujetada a vanidad en esperanza, nosotros, junto con la creación, estamos en esa misma tensión entre el ya y el todavía no. Mira lo que dice, o cómo lo dice el verso 23, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, en otras palabras, sí estamos enfrentando toda clase de pruebas, de dolores y de situaciones difíciles, pero Dios nos ha dado su espíritu, no solamente como los primeros frutos de una gran cosecha, sino, dice Efesios capítulo 1, verso 14, que son las arras o la garantía hasta que el Señor complete esta o redima la posesión adquirida. Efesios 1:14. Entonces dice, nosotros tenemos esta garantía ya. Antes nos dice que ese espíritu, esa garantía de que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Cristo, Filipenses 1:6. Ese espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Pero también gemimos, ¿se fijan? Hay esa tensión entre el ahora y el futuro, entre el dolor y la esperanza. Y en ese futuro media el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es muy interesante porque se nos dice que pues fuimos adoptados, pero dice que estamos esperando nuestra adopción. Y se nos dice que en el capítulo 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? Y se nos habla de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando cuando se nos habla del precio que Jesús pagó como la propiciación, esto es, el derramamiento de su sangre, su muerte en la cruz por todos nosotros, en pasado, en el capítulo 3, versos 21 en adelante. Acá se nos habla de la redención en futuro, se me hace interesante, ¿verdad? Dice que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y entonces, en todo esto, en cuanto a las premisas del Espíritu, entre el ya, pero el todavía no, y todo el lenguaje que he usado acerca de que el Espíritu el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales, haciendo referencia tanto al presente, donde somos vivificados y santificados por Él, como en el futuro, cuando seamos resucitados. Y ahora, estamos en ese ya, pero todavía no. Pero parece ser que el común denominador de esta vida es el gemir. La creación gime. Y nosotros gemimos. Y cuando yo leo mi Biblia, no, eh, y pienso en el gemido de la creación, bueno, pues todas sus criaturas, nosotros los cristianos tenemos mucho una manera de hablar acerca de los hijos de Dios, y es la manera de la Biblia. Aquellos que recibieron a Cristo y creen en su nombre, Dios nos da el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Y el resto de los seres humanos son parte de su creación, son sus criaturas. Y entonces cuando leemos que la creación gime,
y vemos a nuestro derredor el sufrimiento de la humanidad, el dolor de la humanidad. Muchas personas han pensado que cuando Jesús visitó la tumba de su amigo Lázaro y lloró, él no fue un llanto emocional, sino fue un llanto del corazón, viendo reflejada en la muerte de Lázaro, la muerte que pasó a todos los hombres y la calamidad y el verdugo, el pecado que ha desatado la muerte en todos los seres humanos, ¿no? Y lo que dice Santiago, las guerras de dónde vienen, de los corazones, de las pasiones que batallan contra el alma, esos corazones que no le han dado la gloria a Dios. Y como ustedes saben, David y yo estamos muy contentos cada día más, felices de regresar después de 20 años. No sabemos por cuánto tiempo. El hombre no es señor de su camino. A eso me refiero, no es que yo tenga planes. Y dentro de 3 años iré y traficaré y venderé. No, no, no. Simplemente decimos, por ahora estamos en México y estamos felices y hay mucho dolor. Tijuana fue catalogada como la ciudad más violenta, no solamente de México, sino del mundo. Y ahora, pues, hay algunas otras ciudades en México que se pelean el primer lugar, ¿verdad? Pero, ¿cómo vive un cristiano un ambiente así? Bueno, pues se encierra en cuatro paredes, se pone a orar, ¿no? Se pone a reprender. Aquí el texto nos dice que cuando la creación emite estos gemidos de dolor y de quebranto por la condición en la que está sujeta en esperanza, el cristiano en este ya, pero todavía no, aprende a gemir, aprende a llorar y aprende a lamentar. Esta mañana estábamos orando y les recuerdo y les invito, de todos los sábados en esta misma conexión a las 7 de la mañana tenemos una reunión de oración vitalicia, donde, ¿cómo oramos? Bueno, abrimos el texto de Romanos y respondemos a Dios lo que en la semana hemos estado conversando, reflexionando, meditando, estudiando incluso. Y esta mañana estábamos orando así. Y después el Espíritu Santo nos fue guiando a interceder y a clamar por las personas que están siendo deportadas, personas que aunque no posean documentos en los Estados Unidos, todavía tienen derechos, derechos que no son tomados en cuenta. Y ahora, ¿por qué digo eso? No porque lo vemos en la tele. Decía una de las personas que estaba en la conexión, discípula de Jesús, amiga nuestra, Señor, te pido por mi primo que llevaron de una manera violenta por la fuerza y que le separaron de sus familias. Y empezó a llorar. Señor, nos duele mucho esta situación. Con tanta crueldad y violencia están arrebatándonos a nuestros seres queridos, ¿no? Y decía, y Señor, yo me siento a veces angustiada. Señor, a veces me siento entristecida. Señor, me siento, y no sé cómo pedir. Y dije, esto es de lo que está hablando el texto. Mira cómo dice el texto. Nosotros también, que tenemos, sí, las primicias del Espíritu, la garantía de la redención de la posesión adquirida, sí. Nosotros también, repite, nos lamentamos dentro de nosotros mismos. Por eso cuando abrazamos la vocación de ser cristiano, le abrimos paso o le damos paso al dolor. Se vale dolerse con el que se duele. Se vale llorar con el que llora. Se vale sufrir con el que sufre. El libro de los Salmos, el 30% de los salmos son lamentos, gemidos personales. El otro 20 son gemidos colectivos. Dicho de otra manera, el 50% de los salmos en nuestras Biblias son una invitación a traer nuestro lamento delante de Dios. Para Dios, el lamento de su pueblo es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de responder esa pregunta, yo quisiera hacer una referencia rápidamente a esto de nuestra adopción, pensando en la vocación de Jesús. Jesús es bautizado y se escucha una voz desde la Santísima Gloria que le identifica como el Hijo amado,
en quien el Padre tiene toda complacencia. Pero no fue este Hijo amado, sino a través de una vida de sufrimiento, de dolor, que tuvo un clímax en el Getsemaní, cuando en su momento de más vulnerabilidad y debilidad clamaba a su Abba Padre, que fue llevado a morir y a sufrir injustamente por un mundo que no le conoció, para después ser vindicado como hijo de Dios, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es como una fotografía de lo que este texto nos está diciendo. Nosotros somos adoptados ya como hijo de Dios, ¿no? Pero anhelamos nuestra adopción. Y no es esto, sino cuando Jesús se manifieste y seamos iguales o semejantes a Él. El texto dice, cuando seamos completamente conformados a su imagen. Hoy deseo, pero tengo tantas situaciones con las que lucho, ¿no? Hay una lucha, ahora sí, Efesios 5, entre la carne y el espíritu dentro de mí, donde no puedo expresar lo que yo quisiera con todo mi corazón expresar, pero habrá un día donde seré adoptado, o sea, lo fui ya, pero todavía no en el sentido de que necesito ser exento de este cuerpo, de la humillación mía, para recibir un cuerpo semejante al de la gloria suya. Entonces pensemos en el bautismo de Jesús, donde es identificado como hijo de Dios, pero donde tiene esta vida de quebranto, de identificación en el bautismo, ¿no? Ni se diga tantas escenas tan preciosas, con la lepra cuando le tocan, ¿no? Y en la cruz cuando muere por nosotros, identificado con nosotros, cuando es finalmente vindicado a la derecha del Padre, al ser exaltado por encima de los cielos. De la misma manera nosotros somos adoptados hijos de Dios, pero llamados a abrazar esta vocación de gemir y de llorar. Yo ahora que regresé a Tijuana, tengo un par de citas ya, una de ellas es con Benjamín, pero otra, y quizás más importante, Benja, es a este crucero que heredé, porque leo en mi Biblia que soy hijo y soy heredero del Mesías, ¿no? Y se nos dice acá en el capítulo 5 que reinaremos en vida, los discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Ir a los lugares donde está el dolor, donde está la miseria. Y si no tienes, ayer platicaba con otro discípulo, José, y me decía, a veces voy a compartir de Cristo, pero me faltan las palabras. Pero tenemos lágrimas. Y cuando hay una situación de quebranto y de dolor, está bien llorar. Hay una invitación, Salmos 50, 75 de ellos, a llorar, ¿no? Jesús mismo lloró y se lamentó también sobre Jerusalén por la dureza tan tremenda de su corazón. Siempre quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. No me verás ahora, sino hasta el día que digas bienaventurado o bendito, mejor dicho, el que viene en el nombre del Señor. Ok. El pueblo de Dios, al tener las primicias del Espíritu, comparte este gemido con la creación, no como víctimas pasivas, sino como agentes de nueva creación, que sienten en su cuerpo el peso del mundo roto, que se duelen. Este gemido no es señal de derrota para nada, es la expresión vocacional del pueblo del Mesías y la esperanza de un nuevo día. Antes de ir estamos apenas en el primer punto, ¿verdad? Eh, Vamos al segundo punto. Nuestra vocación, no solamente abrirle paso al dolor y aprender a lamentar y llorar y no ser indiferentes, sino mantener viva la esperanza. Versos 24 y 25. Versos 24, si me ayudan, me acompañan a leerlos, mejor dicho. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y este texto es precioso y nos lleva a algunas cosas. Bueno, pues la primera es cuando se nos empezó a hablar de esperanza en Romanos, se nos habló, ¿se acuerdan? De Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza, ¿verdad?
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y no se debilitó en la fe al considerar en el presente, en su presente, su cuerpo que estaba ya como muerto, de casi 100 años, o la esterilidad de su mujer, Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y si el no darle la gloria al Creador fue y sigue siendo la tragedia del ser humano, el discípulo de Jesucristo muestra su fe dándole gloria a Dios, creyendo como Abraham en esperanza contra esperanza, pero no esperanza a lo que se ve. Nuestro texto dice porque lo que se ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Pero recuerden este pasaje de la esperanza en el capítulo 5. ¿Recuerdan? Versos 1 al 5. Dice que, déjenme leerlos todos. Fue una parte o una sección que nos memorizamos mucho. Muchos de nosotros, quiero decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por esta fe, por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la manifestación gloriosa de Dios y de sus hijos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos enorgullecemos, nos alegramos en las tribulaciones, ¿se fijan? Estamos hablando de la creación y nosotros estamos en el ya, pero todavía no, como mujeres parturientas, con una esperanza enorme, pero con un dolor profundo a través del proceso. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia o enfoque, paciencia. Y la paciencia y enfoque produce carácter, el carácter de Jesús. El carácter de Jesús se, 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 se fortalece en nosotros, se manifiesta en nosotros mientras enfocándonos en Él aprendemos a ver el presente desde una perspectiva diferente. Y eso es la esperanza, ¿se acuerdan? Esperanza no es fantasear acerca del futuro, no. Esperanza es enfrentar el presente desde una perspectiva diferente. Y acá dice, hagámoslo con paciencia, esto es con perseverancia. Aquí la palabra es upomoneo, es ordenándonos bajo. Es una palabra militar que habla de alguien subordinándose bajo una autoridad. En este caso, nosotros nos subordinamos a Dios en las tribulaciones, nos mantenemos perseverando, confiando y aguardando sus promesas, como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. Mantener viva la esperanza en medio del dolor. Pues ¿cómo? Perseverando. ¿Y cómo perseveraban los discípulos? Lo que estamos haciendo en las escrituras, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan. Perseverando, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación del alma. Vamos a la tercera parte antes de conversar estas preguntitas que nos tiene Rubén. Nuestra vocación es finalmente depender de su espíritu. Recordemos, darle paso al dolor. Piensa en la historia del buen samaritano. ¿Te acuerdas del buen samaritano? Y te acuerdas que fue un hombre X que fue violentado en un camino solitario y oscuro que descendía de Jerusalén. ¿Lo recuerdas? Hacia Jericó. Y pasaron, también recordamos, dos religiosos, ¿no? Un levita y un sacerdote. Y estuvieron de lejos. Pero alguien se acercó. No un religioso, ni siquiera un judío. Alguien, un ser humano, fue empático y se acercó. Y ahí, cerca, fue cuando Dios conmovió sus entrañas y fue movido a misericordia. Cuando nosotros estamos presentes en el dolor, experimentamos eso. El amor de Cristo que excede todo conocimiento. Mañana domingo les voy a dar otro pasaje precioso en segunda de Pedro,
bueno, eso lo platicamos cuando estudiamos Pedro, pero es muy precioso y habla justamente de la perseverancia como parte de la manifestación del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Pero vamos a ver el último punto de esta breve reflexión, nuestra vocación, depender finalmente de Dios, depender de su Espíritu Santo, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo lo viví, pues, o lo vivimos, mejor dicho, muchos de nosotros esta mañana, porque nuestra hermana decía, Señor, estoy angustiada ante tanta injusticia, ante tanto dolor, no sé cómo pedir, no sé qué decir, no sé qué hacer. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Yo me voy a presentar a ese crucero eh, donde puedes pasar 30 minutos y no avanzas y donde se concentra una cantidad de miseria, de desesperanza, de dolor. Me imagino que también de crimen, ¿no? Hay mucho dinero que se mueve, de injusticia. ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Antes me presentaba en cárceles y espero seguirlo haciendo, pero mucha de mi experiencia era, Señor, ayúdame en mi debilidad. ¿Qué decir como conviene? No lo sé. ¿Qué pedir como conviene? No lo sé. Pero mira lo que dice este texto. Llorar está bien. Lamentarte está bien. Ver a una persona que está vendiendo naranjas en Tijuana y pensar si tiene hijos, adolescentes, y si ellos van a la escuela, o si ves hijos, si ves niños en la calle y están trabajando, si piensas si van a la escuela o si están siendo usados eh, en esta figura de tráfico humano, está bien llorar. Mira, de igual manera, ¿por qué está bien llorar? Porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra torpeza, y no saber qué decir, y no saber cómo reaccionar, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué interesante que ante el dolor de toda la creación y sus criaturas que expresan en su gemido, Dios está presente en la persona de su Espíritu también gimiendo, también doliéndose y lamentándose. Está presente en la persona de sus hijos, nosotros, en su pueblo. Y esos tres gemidos son gemidos que anuncian que sobre el mundo hay una promesa de esperanza y de que el mundo un día verá el regreso del Mesías. Son gemidos de un trabajo de labor que dice Jesús que cuando haya nacido del mundo nos gozaremos y nos habremos olvidado de ese clamor y de ese dolor que al cristiano le hace falta experimentar en compasión. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y se me hace precioso que la intercesión de Jesús es en el trono, porque dice la palabra de Dios que Él intercede día y noche por los santos. Pero la intercesión del Espíritu Santo también es en el trono, pero en el trono de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Déjame, les he platicado mucho esta historia. Perdónenme que se las platique y luego les leo un poquito antes de irnos a nuestra conversación. Rápidamente, ya los tengo aburridos con esta historia, pero me ha impresionado tanto y creo que es muy, muy adecuada. Y ahora entiendo por qué me impresionó tanto. Y es esta historia del pastor Chuck Smith, que cuenta en su libro Porque la gracia todo lo cambia. Y él eh, cuenta la historia de cuando la esposa de un gran, gran amigo suyo, colaborador en la iglesia, discípulo, él le llamó
diciéndole la trágica noticia de que su gran amigo había traicionado a su esposa y que había abandonado su hogar. Apenas si pudo creerlo el pastor Chuck Smith. No supo en su debilidad qué hacer, cómo pedir, y simplemente fue movido al lugar donde estaba. Pregunta dónde estaba su amigo y su esposa le dice dónde está con la mujer con la que la traicionó. Entonces él va, se presenta y en su debilidad él pensaba predicarle nuevamente Juan 3:16, él pensaba hablarle del pecado imperdonable, él pensaba una serie de textos, pero de repente le abre la mujer, ve al pastor Chuck Smith y para su sorpresa le da la bienvenida a su casa y le ofrece un vaso de agua y lo sienta en la mesa. Esperando en la mesa del antecomedor, de repente de las habitaciones sale su amigo, cabizbajo y avergonzado. Dice Chuck Smith que el ver a su amigo en esa condición le provocó tanto dolor que no pudo hacer otra cosa más que llorar. Y dice en el libro, porque la gracia todo lo cambia, que él se sintió como un tonto y que no paraba de llorar y que no paraba de llorar y que no paraba de llorar. No hace referencia de que si lo tocó, no lo tocó, lo saludó, no lo saludó, lo abrazó, no. Solamente lloró, se disculpó con las pocas palabras que le pudieron salir en balbuceos y se fue. Ese dolor le acompañó el resto de la semana cuando a la iglesia el domingo llegó su amigo con su esposa de la mano, arrepentido. Déjame leerte el pasaje otra vez. ¿Qué hemos de pedir ante la tragedia humana? Como conviene, no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que el Espíritu mismo intercede, eso sí, por nosotros con gemidos indecibles e intercede inteligentemente, porque Él que escudriña los corazones sabe cuál es la voluntad de Dios para ese mundo roto. Si tú vas con una familia, te dueles y compartes el pan con ellos, el Espíritu Santo está intercediendo por esas personas para su salvación y va a mover tu vida y te va a mover para traer el reino de Dios a ese lugar. Pero tú y yo somos llamados a llorar las lágrimas de Jesús en Getsemaní, a ser solidarios con este mundo roto y a llorar las lágrimas del Espíritu que intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Déjame leerte estos últimos parrafitos antes de ir a nuestra conversación. ¿Puede ser? Este es uno de los momentos más conmovedores del capítulo. El Espíritu no está por encima del dolor, sino dentro del dolor. El Espíritu gime también, no solo como consuelo subjetivo, sino como un intercesor activo en la misión de Dios. Cuando el pueblo de Dios no puede orar, el Espíritu ora en nombre de la humanidad doliente, dentro del pueblo vocacional de Dios. Aquí se revela el corazón de la vocación cristiana. Ser el lugar donde el dolor del mundo y la oración del Espíritu se encuentran. Disfruten la conversación y regresamos a tomar juntos la cena del Señor.